A ver, ahora. Sí, ¿no? Sí. Vale. Venga, pues... Creo que ya estamos otra vez en directo, ¿vale? Porque no digas nada que no debas. Ok. Bueno, no se ha conectado todavía nadie, pero bueno, vamos si quieres de nuevo empezando. Que lo primero, sensaciones. Entonces, te esperabas más, imagino, ¿no? Yo me esperaba más movimiento. Me esperaba más movimiento por el tema de lo que se ha cortado estos días, ¿no? Los movimientos que se han hecho para liberar cap, pues tanto el corte de Dix, ayer que cortaron a Bradbury, ha habido cosas que te daban esperanza a que se iban a rellenar esos huecos con gente importante, pero bueno, según se ha ido pasando la tarde, han ido cayendo los principales candidatos de la agencia libre y se ha pagado auténticos dinerales por ellos, ¿eh? Sobre todo Linderbrown, la renovación renovación o el nuevo contrato de Pierce con Indianapolis han sido dos contratos quizás de lo más alto o los dos más altos que se han pagado en agencia libre. Y a lo mejor eso es lo que ha hecho que nosotros estemos un poquito parados todavía, ¿no? Yo es que lo decía mientras estabas entrando, ¿no? Antes de que se nos cortara. Decirnos si se oye bien y todo bien, ¿vale? Porque he tenido que reiniciar, no sé qué ha pasado. Yo tenía la sensación este año de que íbamos a volver un poquito a la normalidad. O sea, después del último podcast me decían, vale, escucháis también a Chusi, ¿no? Perfecto, ¿no? Entiendo. Bueno, nos vais confirmando. Que me decía, había un comentario en el último podcast que como que era súper negativo y que estaba un poco bajando el suflé a la gente. Y me jode, o sea, la verdad es que me jode, pero lo normal que yo estaba interpretando de las ruedas de prensa de la Combine y de lo que sabemos de este equipo desde hace ya mucho tiempo, tío, es que no suele ser el que más gasta y no se vuelven locos en esta fase. Y yo creo que era un poco volver un poquito a la normalidad, ¿no? ¿Qué tal, Javier Roldán, Vida Urrázaga y Sergi, que andáis ya por aquí? Disculpar que no sé qué haya pasado, pero se nos ha cortado. ¿Me oyes, Chusi, no? Sí, sí. Ah, vale. No, que te decía que yo creía que era volver un poquito a la senda, ¿no? De tiempos. Sí, sí, al final es lo que hablábamos estos días. El año pasado el único contrato que se sobrepagó, se puede decir, fue el de Milton Williams, porque luego la gente que vino fue jugadores de segundo perfil, ¿no? Pero, pero este año yo tenía esperanza sobre todo en el tema del Titan y sobre todo en el tema del GAR, que aún no han salido todos los importantes y a lo mejor todavía estamos en la opción de que pueda haber algo. Pero sobre todo ahí yo tenía esperanza de que algo se moviese el primer día y de que fuera algo importante, ¿no? Porque son huecos que hay que tapar, porque al final la defensa está prácticamente a base de un par de, de- de hombres que se pongan importantes, ¿no? Pero sobre todo el ataque con la salida de Dix, pues hombre, un receptor top sí se esperaba. Y la línea, yo creo que la línea después del playoff del año pasado, la línea necesita dos o tres hombres y más habiéndose ido Bradbury, por ejemplo, que aunque el año pasado no fue un tío súper importante, pero sí que era un tío veterano y un tío que te apuntalaba ahí un poco la línea. Y a no ser que quieran poner ahí a Wilson, yo creo que ese hueco habría que cerrarle. Ha sido un traspaso. O sea que tienen claro. ¿Te oyes tú 2 veces ahora? Sí, pero vamos, bajito, lo llevo bien. Ah, pues ahora ya no sé por. Ah, vale, espérate. A ver, que a lo mejor. Un segundo. Es que lo medio oigo yo también. Quizás sea problema de mi micro, ¿eh?
A ver, ahora cómo lo... A ver, habla. Hola. Vale, no sé. Bueno, si lo oyes doble, ahora ya no sé cómo estaba antes. Que la, la situación para mí es la, la necesidad que yo creo que teníamos, además mucho más después de los playoffs, de que sí, hacía falta algo en defensa, pero que sobre todo era el ataque, ¿no? El que le habíamos dado, yo creo, lo habíamos llevado un poquito a los límites. Y entonces este comienzo yo creo que nos deja un poco fríos por eso, ¿no? Por esperar un poco el... Esperábamos a gente de renombre para rodear a Drake May, que además está en contrato rookie. O sea, que es que además, cuando luego dentro de unos años se vaya a los 40 y muchos 50 o 60 millones, o sea, ahí ya no te vas a poder permitir grandes receptores, salvo que estén en contrato de draft. Entonces, yo creo que por eso nos dejan un poco locos. Pero bueno. Un poco más fríos. Likely, el Titan que se ha ido a Giants, Harbour se está llevando ahí a su guardia A pretoriana. sus chicos. Era otro de los que yo tenía esperanza de que pudiese venir, porque Austin Hooper no ha renovado, me parece que ha vuelto a Atlanta. Creo que ha sido allí donde estaba o donde ha vuelto. Y, y bueno, ya te digo que lo de Linder Brown, por ejemplo, que era un hombre que se tenía esperanza con él, corrían rumores de que había contactos, aunque no se pueda, y el Sí. representante era el mismo de Ujú. Bravel, pero, ostras, es que ha puesto Raiders un pastón encima de la mesa, ¿no? Creo que han sido 27 millones por año y es uno de los tres líneas interiores mejor pagados de la liga. No, o sea, en Raiders lo tienen claro, tenían ciento y pico millones, iban a tener al quarterback con el número uno del draft y tienen a un entrenador de ataque, entonces han tirado la casa por la ventana y lo que quede, yo creo que y lo que quede. Lo que quede. Son los que más se han movido. Vale, pues si quieres vamos a hacer un repaso, vale, de la gente que se ha ido, si quieres por empezar. Lo de Garrett Bradbury, que lo estabas diciendo, traspasado a Chicago, si por una quinta además, que no es un mal precio entre comillas, ¿eh? Si se ha traspasado entiendo es porque hay algo más, hay un plan B, ¿no? O bien era agencia libre, que de momento no parece, o si no, yo entiendo que creen en Jared Wilson, ¿no? Exacto. Pero si mueves a Jared Wilson tienes que meter un guard, porque al final es mover una pieza por otra, ¿no? Entonces el hueco te sigue quedando. Claro, pero yo creo que por eso estábamos todos hablando, hasta antes de Bradbury, estábamos todo el mundo hablando de Gar ya no solo por la posición de Gar como tal, sino por acompañar a Will Campbell con un veterano de solera. O sea, tú lo pones con un Jared Wilson a Will Campbell, que es undersized, que es un tío novato también, y claro, pues al final acabas sufriendo. O sea, yo por eso pensaba que Wilson fuera o no fuera a competir por la posición de center, bueno, iba a competir por la posición de center y que íbamos a traer a un tío de campanillas en la posición de Gar. Vamos, a ver, todavía yo creo que no hemos visto ninguna firma grande, ¿no? De Gar, o sea que yo creo que sigue siendo al menos lo que los aficionados esperamos, ¿no? Reforzar la parte izquierda esa. Sí. Sí, porque ha sido lo que ha estado en el punto de mira de todo el mundo. Pero tú fíjate, por ejemplo, la diferencia que hay entre Moses y Onwenu, la experiencia que hay en el lado Claro, derecho a la experiencia que tiene. claro. Y sin embargo, el listón que le estamos poniendo al lado izquierdo es listón de Super Bowl, que es donde nos han llevado. Es, es la es lo que yo veo no de injusto, ¿no? Porque al final estamos jugando con dos rookies que aunque Campbell sea un número 3 del draft, pero al final es un tío que es su primer año en la liga y oye, quitando los tres partidos quitando la parte después de la lesión, el tío estaba haciendo una buena temporada, ¿no? Y al final tú le estás valorando como a un tío o sea, como a un tío que te ha llevado a la Super Bowl, porque al final nos han puesto en Super Bowl este año. Sí, pero es verdad que era la primera vez que dos rookies en la línea llegaban a una Super Bowl y jugando juntos y además en el lado izquierdo
Y además Jared Wilson era su primer año en toda la historia jugando, en toda su carrera, ¿no? Jugando Jugando de de guard. guard. O sea que yo creo que, bueno, lo dice por aquí Sergi también, ¿eh? Dice, si no salimos con un left guard de esta free agency es para colgar a medio staff. No, yo creo que van a firmar alguno. Otra cosa es que vayan a firmar a alguno por veintitantos millones, que es lo que van a costar los jugadores. Pero bueno. Justo. Mira, nos dice Chequi también, otro jugador que yo pensaba que estaba en la lista, Boye Mafe, que se ha ido a los Bengals, otro jugador que pierde Seahawks, ¿eh? O sea, Seahawks ha perdido ya, aparte a Kenneth Walker, a Boye Mafe y a Colby Bryant, ¿no? Creo que eso, Kobe Bryant o algo así, ¿no? El, Kobe el, el, Bryant, el, sí. el cornerback, o sea que van hoy también ellos, van apañados. Lo de Edwards por 15 kilos es un puntazo de los Saints. No sé por qué no se lo han puesto 16 a ese tío. Stop ya. Se ha ido ya, Sergi, ya se ha confirmado que se va. Ah, y Owe a Commanders a tomar por saco. O sea que. No, yo creo que la firma de Defensive End ya la hemos hecho. Y ya lo de Owe, aunque sonaba. O sea que lo de Edwards sí que está ya hecho, ¿no? Vale, que es que me he conectado y llevamos aquí 20 minutos y no lo sé. O sea, David Edwards se ha ido a los Saints, ¿no? Por 15 millones encima. Pues todavía me duele más. Vale, venga, vamos a ponernos al día. Tabay, que lo han cortado. Sí. Bueno, esperable, ¿no? O sea, tampoco nada. Es un jugador que lleva varios años ahí, ¿no? La cuerda floja. Se queda como complemento los 2 años anteriores y este año al final pues, lo han cortado. Aunque el rendimiento que ha tenido, salvo lesiones, tampoco ha sido muy, tampoco ha sido muy malo, ¿no? Bueno, lo han usado en paquetes así de cuando sacaban tres linebackers o lo incrustaban en la línea. Eran para contra formaciones así más pesadas. Bueno, pues tenía un rol muy, muy situacional y yo entiendo que ahí quieren meter a algún joven y darle ese tipo de snaps a algún joven. O sea, yo creo que vamos a ver qué pasa con Gibbons, que yo creo que le han puesto un tag, si no recuerdo mal, no sé si está aquí, ahora lo miraremos, pero he leído por algún lado que tenía algún tag, pero no lo veo. Sí, está por aquí todavía como restringido. Yo creo que le iban a poner un tag, lo he leído en algún lado y al final eso, pues eso, que probablemente vamos a empezar a rejuvenecer y hay 11 selecciones del draft y por ahí va, pero bueno. Chris Tonga se va a los Chiefs, ha firmado un contratazo, ya no me acuerdo, pero como 6 o 7 millones, una barbaridad, ¿vale? Para lo que era Tonga cuando llegó este principio de temporada. Y esto es lo que te pasa también con gente de esta de rotación, ¿no? Cuando llegas a la Super Bowl, tienen ahí el escenario y ya está, ¿no? Y fuera. Y lo han aprovechado, porque además Tonga es un tío que el año pasado sorprendió bastante, ¿no? Porque venía de tener muy poca relevancia en la liga y oye, empezó a coger importancia y más aún cuando McDaniels empezó a utilizarlo de fullback. Ya. Oye, porque se le dio una versatilidad que la verdad es que para mí fue un tío bastante importante durante la temporada. Pero claro, si, si ahora mismo crees que no vale esos 7 millones, porque yo lo que sí que he leído es que ya se intentó renovarle en diciembre y no llegaron a un acuerdo, ¿no? Estaba prácticamente firmado, es lo que reportan, e iba a renovar y sin embargo prefirió quedarse sin renovar y tocar la agencia libre, con lo cual digamos que debió llegarle algún tipo De rumor, de de, rumor, de que iban a pagar pasta por él. o tiene una bola de cristal o alguna cosa así, pero bueno. Sergi, pero ¿cuánto le han pagado? Es que ha sido un pedazo de salario, ¿eh? Es que yo creo, es que dice que es un robazo a los Chiefs, pero creo que ha sido como 7 u 8 kilos, ¿eh? 3 años y 2 años, o sea, le han dado como 20 millones o algo así, ¿no? Y 3 por 21, 16 garantizados, tío. Es que es una auténtica barbaridad, sinceramente, para un jugador
que New England no pasaría de ser rotacional, ¿sabes? De tener un 20 o un 30% de los snaps al final. ¿Sabes? Es que a lo mejor o sea, cuando tú le das un salario de ese tipo, le estás dando ya prácticamente, no sé, una posición casi de titular, ¿no? Pero que le han dado 2 años un poquito más garantizados. Entonces, bueno, no sé. Yo no sé si nosotros teníamos esa... O sea, yo para mí la lectura es que si Keiri Stonga no se ha quedado, todo lo que han dicho de Barmore es mentira. O al menos yo creo que no va a ser cierto, ¿vale? O eso es lo que quiero esperar también, ¿no? Porque si no, Tonga tendría que haberse quedado para ser rotacional también. Irse Tonga y Barmore a la vez, yo al menos no lo veo, pero bueno. Barmore no le deberían de haber cortado ya en caso de que quisieran cortarle. Mira, están Porque diciendo que yo, ahora mismo acaban, mira, lo están diciendo ahora mismo Roldán y Video Rázaga, que han la retirado demanda. la demanda, que era lo normal. Este tipo de cosas son cuando se separan de las parejas y, claro, es que yo creo que es demasiado caro. Si Barmore se queda y judicialmente, si está ya limpia la cosa, no tenía para mí. Es verdad que había ciertos problemas, pero el desempeño en playoffs para mí justificaba más que de sobra. Es verdad que tienes ahí el tema de la enfermedad, pero lo han sabido gestionar este año. Entonces, yo en el de parte de defensive tackle lo veo más o menos bien. Pero bueno. Siguiente, Chusi, o algo más de esto. No, está bien, seguimos con Hooper. Austin Hooper. Pues Austin Hooper se va al Danta. Y hombre, había buenos Titan en el mercado, ¿no? Pero quizá Likely, que era el que más gustaba, ha firmado por Nueva York, por Giants. Se lo lleva su jefe anterior Sí. Y aunque se está hablando mucho de la clase de Titans, o sea, de de Titans. Titans que sale en el draft, yo creo que si se va Austin Hooper, yo creo que un tío para acompañar a Hunter Henry haría falta, ¿no? Porque tú sabes que a mí es una de las posiciones que más me gustan de este deporte, ¿no? Y aparte de eso, McDaniels es un tío que siempre Yeah. ha sacado muy buen provecho a los Titans, ¿no? Y se queda muy, muy, muy coja la posición, Sí, porque sobre todo por la edad de Hunter Henry, además. por la edad de Hunter Henry y porque también, si es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, si tú ahora mismo te coges el ataque que tenemos, tampoco tenemos jugadores explosivos que te abran el campo para poder dejar sitio ahí en esa zona underneath, en esa zona de guerra ahí donde se mueven los Titans. Necesitas tíos que trabajen ahí, ¿no? Claro. Porque al final se está cerrando mucho el campo. O fichas o traes a un tío explosivo que te abra el campo tanto en profundo como hacia las bandas, o al final vamos a jugar en una caja de cerillas y eso no es bueno. Ya. El tema que estaban diciendo, y ya te lo uno con las firmas, es que la firma de Reggie Gillian, aunque esté, digamos, reportado como fullback, el fullback de los Bills, Sí, digamos que siempre Josh McDaniels ha usado un fullback, pero es que en el caso del año pasado, Vestover, que constaba como tight end al final, probablemente era el tercer tight end, ¿no? Y a lo mejor Reggie Gillian podría ser, digamos, ese segundo jugador a expensas de lo que luego drafteemos en segundo día, probablemente a un tight end, porque en primer día va a ser bastante jorobado que nos llegue, solo hay uno, el chaval de Alberto, de Oregón, y, y hay que esperar a que el tercer Titan probablemente venga del draft. Entonces, la pedrada que está diciendo todos los periodistas de Boston es que ya estamos en la parte de Titan. O sea, cuando hablábamos bueno, había gente que estaba hablando de Njoku, cuando estábamos hablando de Likely, Cade Otton, ¿no? Cuando estábamos hablando de super tops, y sin embargo, pues Reggie Gillian con un contrato de 4 millones o algo así, bueno, pues no lo sé. ¿Tú lo tienes visto a este jugador? no,
le han dado 3 años, 12 millones, 6 millones garantizados, me Sí, parece. sí, bueno, un Que contrato es lo que de le han año y dado. pico y ya está, sí. No le tengo visto, ¿no? Además, yo creo que es un tío que en Bills este año tanto con Kincaid como con Dawson Knox es un tío que no puede haber tenido mucha en la posición de tight end, no puede haber tenido mucho protagonismo, ¿no? Y ya te digo, si viene como fullback, pues bueno, es una posición que a McDaniels siempre le ha gustado mucho, pero no deja de ser un jugador de segunda línea, tercera línea, ¿no? Yo para mí es un fullback, simplemente, ¿vale? Están jugando a que va a ser un tercer tight end, pero a mí me parece muy corto jugar a ir con Hunter Henry, que este año hemos tenido suerte, pero no se ha lesionado, pero siempre se pierde algo. Sí, Con Reggie Gilliam, perdón, y un chaval y un joven, un rookie. rookie, que luego normalmente los tight end rookies son un... Sí, nos dice que también es verdad, lo he leído, que equipos especiales. O sea, este jugador tiene casi un 75% de los snaps en equipos especiales para Bills. Pero a mí me parece muy corto. O sea, normalmente el fullback era parte del cuerpo de running backs. Tenemos un cuerpo de running backs muy corto y tenemos un cuerpo de Titans muy corto. Entonces yo para mí sería otra decepción si no acabamos trayendo. Pero es que todos los nombres así que tenía yo en mente, Collar, Likely, Otton, ¿quién era más? Ya no me acuerdo quién más, ya no me acuerdo, pero que todos los 4 o 5 nombres que yo tenía en mente, todos han ido firmando por otro Han lado, ido pero bueno. firmando. Es verdad que ahí había una limitación con Hunter Henry, que tenía un contrato que tampoco era una salvajada, ¿sabes? Que tampoco Hunter Henry está ganando muchísimo dinero. Entonces, traer a un tío de estos a jugar ahí a doble Titan, pues te suponía tener ahí la pelea, ¿no? Un poco de gallos, ¿no? Con el... Porque al final el claro Titan uno es Hunter Henry. Vale, y la siguiente firma, la importante yo creo, la más grande, Draymond Jones, que ha firmado por unos 13 millones, ¿no? 3 años, si no recuerdo mal, 30 y tantos millones por 3 años. Ha jugado en Titans, pero no coincidió el año pasado, porque fue el año pasado solamente, y luego Ravens. Hizo mitad de temporada con Ravens, mitad con Titans. La, es un perfil algo más, lo que estábamos hablando antes, que yo no sé si se nos ha oído o estábamos fuera o ya no me acuerdo, que es un perfil algo más grandote de Harold Landry, pero digamos es un poquito más pequeño que un defensive end al estilo, ¿vale? De hecho, ha jugado erguido a la gran mayoría de las veces, tiene cierta producción de sacks, tampoco es un tío de 10 sacks por temporada, pero bueno, es lo que hay. Tampoco... Bueno, Han dejado marchar a Jason. no he oído nada. Ahora si queréis nos ponemos un poco al día. Estoy recopilando. Yo hasta que me he sentado aquí, Clevon Chesson todavía no había No firmado. había firmado, Por ¿no? nadie. Pues sigue en la agencia libre, pero bueno, yo creo que este tío vendría a sustituirle Exacto. a Jason, ¿no? Además a este sí que le han dado un contrato de 3 años, porque Jason como que vino. Pero yo creo que claro, es que ya estamos aquí, o sea, el rendimiento de este año de Jason ha sido bueno, pero es para pedir lo que estaban pidiendo, ¿no? Porque a lo mejor ahora se te descuelga con que quiere un contrato de Raser Top y tampoco ha sido un Raser Top dentro de la liga, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también el suelo de donde venía era muy bajo. O sea, ha sido, digamos, el tuerto en el país de los ciegos, En que, el país hemos, de que los ha sido ciegos. New England este año, ¿no? Con Harold Landry desde la jornada 6 o 7, que tenía el problema de la rodilla, prácticamente haciendo muy poca producción. Y Chesson es verdad que sí que ha conseguido algo más. También yo creo que soportado por un parras interior muy potente, ¿no? O sea que ya Efectivamente, veremos y en otro sitio cómo funciona la cosa. Pero bueno. bueno, de hecho Jason es un tío que sale en primera ronda y no había tenido ninguna No, temporada positiva como la que ha tenido este año, ¿no? no. Y no De hecho, tenemos... acuérdate Javi que el año pasado cuando se le ficha era un tío que había muchísimas dudas
Sí, sí. muchísimas dudas sobre él. Yo tenía hasta dudas de si iba a hacer el Si va a hacer roster. roster, El eso roster. es. Luego al final empezaron a cortar jugadores de otro tiempo, de más tiempo, etcétera. Entonces, bueno, pues no quedaba tampoco mucha más. Owe ha firmado por 25 kilos al año en Washington. Lo del mercado de los Edge es una locura. 25 millones no vamos a pagar nosotros, vamos, a un Edge ni a nadie. Se va también Bederian Love. Hablando un poco de lo de la línea, necesitamos ahí también firmar tackle. Nos dice Sergi que se ha ido a Niners por 2 años, 12 millones. Vale, ¿qué queda? Nos queda así de los que probablemente, bueno, Tommy DeVito, perdón, sí que lo firmamos. Queda así importantes Jack Gibbons, Clevon Chesson, Jalen Hawkins y básicamente Tyler Munford también estuvo jugando como Jumbo. Tuvo también algún snap en el tackle derecho, incluso por delante de Marcus Bryan, que ahí estaba un poco la duda. Yo espero también que lo firmen, pero tampoco teníamos una agencia libre súper importante, ¿no? Yo creo que el jugador más clave de los que quedan, aparte de Clevon Chesson, es Jalen Hawkins, ¿no? Sí, safety. Vale, nos preguntan que si el rol de Bederian Love va a ser el de Bryan. ¿Tú dices para Niners, Javier? ¿O dices para nosotros? ¿A qué te refieres? Aquí. Yo creo que Bederian Love aquí tenía un rol básicamente de swing tackle. O sea, el tercer tackle que tienes para cubrir Cualquiera de los dos huecos. cualquiera de los dos huecos sin ninguna posibilidad para mí de llegar a ser titular, ¿vale? Con las dudas de cómo se iban a desarrollar Marcus Bryan y Tyler Munford. Para mí esa era... Por eso, además, cuando hice el juego este de agentes libres, Bederian Love para mí tenía que salir para ir rotando con chavales, por chavales jóvenes. El puesto que deja Bederian Love para mí debería ser Marcus Bryan, para mí. Pero era Tyler Munford el que estaba cogiendo los snaps. Yo creo que más porque Bryan está muy muy verde, pero es un proyecto a largo plazo lo de Marcus Bryan. No sé, Chusi, tú si lo ves de otra manera, dime, ¿eh? A mí Marcus Bryan es un tío del que habéis hablado mucho y del que se ha hablado mucho y del que hay muchas esperanzas puestas en él. Moses no ha tenido relativamente problemas durante la temporada. Yo creo que es un tío que se le está cuidando. O sea, que no se le está exponiendo, no se le está poniendo al pie de los caballos como ha pasado con otros interiores que hemos tenido estos años de atrás, ¿no? Sí. No, mira, nos dice Sergi que si sacamos un swing tackle de una séptima, que es un acierto. Yo te lo veo y te lo subo. Yo creo que el proyecto es para Tackle tener titular. un tackle derecho, titular. O sea, yo creo que cuando se selecciona el año pasado es a ver si soy capaz de desarrollarlo asumiendo que Morgan Moses va a estar aquí 2 años, ¿vale? Este año no le han puesto a jugar porque yo creo que sigue verde para que no, digamos, no se queme. Y por eso Munford lo traen porque ya lo tenían visto, etcétera. Pero yo para mí creo que es un proyecto de estos de a largo plazo. Y a ver qué pasa con el draft, claro. O sea, en el draft a lo mejor puedes también acertar y todos los planes cambian. Pero bueno, un poco creo que está por ahí la cosa. Pues ya está, es que tampoco ha habido ahora mismo muchísimos movimientos. Vamos, si quieres, a ponernos un poco al día, a ver si veo algo más. Pero, pero vamos, ahora mismo, bueno, están calculando ya las compensatorias, veo, pero bueno. Los Jaguars están escuchando ofertas por Brian Thomas. Pero Brian Thomas Jr. Sí, se lleva oyendo toda la tarde de que lo quieren tradear. Pero no hablan de nosotros, hablan de los Jets y de Giants. Que no vamos a tener picks compensatorios, ¿vale? Al no... Bueno, el único que se ha ido así importante yo creo que es Kiristonga. Entonces, bueno, pues no creo que vaya a significar tampoco nada, ¿no? Que,
Y es que la verdad es que no tenemos tampoco grandes cosas, sinceramente. Yo quizá he echado en falta también, bueno, también estamos en las primeras horas de agencia libre, ¿no? Pero por ejemplo en la posición de running back sí que yo pensaba que se iba a mover algo, sobre todo con los nombres que había, ¿no? Y bueno, los importantes ya se han ido y tampoco ha habido ningún movimiento. No, yo creo que está ahí un poco la... Todavía pendiente. Yo me sorprendía, y también te lo pregunto a ti, al no firmar a AJ Brown antes de comenzar la agencia libre, para mí estaba la cosa en eso, en seleccionar tres o cuatro de los jugadores que había un poco de los importantes. Todos ellos se han ido rápidamente, muy rápidamente, sí, y algunos de ellos para mí no eran tampoco válidos. Quedan jugadores pendientes por el trade, ¿vale? O sea que todavía queda, yo creo que opciones. Pero lo de que no hayamos firmado todavía a Jay Brown, ¿cómo lo ves? No lo sé, yo creo que es que están pidiendo demasiado, ¿no? Porque mira, si te hubieran pedido la primera de este año, es una 31, que el draft de este año, yo estoy en que esa va a salir esa ronda, ¿no? Yo creo que esa ronda la van a traspasar. Pero claro, si ya te están pidiendo también la primera del año que viene, más una tercera, que es lo que se está oyendo, ¿no? Porque lo que se está rumoreando es que se están pidiendo la primera del año que viene más una tercera. Que a lo mejor es lo que les está echando un poco para detrás a la hora de hacer el trade. A ver, Filadelfia tiene que traspasar, yo por lo que he oído, Filadelfia tiene que traspasarlo antes del miércoles, ¿no? Para, para poder beneficiarse del trade, porque si no se comerían parte del contrato. Yo es que aquí hablo de oídas. Vamos a verlo. Yo hablo de oídas, pero es que yo creo que es tan clara la intención de New England de pujar por A.J. Brown que se están subiendo. O sea, al final esto es como el mercado de todo, ¿no? Pero Si tendríamos que tener un plan B. No podemos depender de esto. Porque si no te vacilan, ¿sabes? Te quiero decir, Exacto, exacto. yo es que pensaba que teníamos un plan B y que por eso no Yo creo que habíamos el plan firmado. B, yo creo que el plan B era Pierce, pero con el contrato que le ha puesto Indianapolis encima de la mesa y deshaciéndose de Pittman ellos, eh, a ver, Indianapolis ha preferido pujar por Pierce y dejar escapar a Pittman, ¿no? Lo ha traspasado. Sí, ha tradeado. Lo ha traspasado, pero bueno, yo creo que no es mala decisión, ¿eh? Vale, mi ordenador no rula más para cargar el contrato de Jay Brown. Está aquí. Necesito comprarme un ordenador un poquito más potente. No lo sé, lo normal con Stephon Diggs era así, ¿vale? Tenía un dinero garantizado el día 13, ¿vale? Que sería el viernes, ¿no? El viernes o el sábado. Y yo creo que AJ Brown será algo parecido, ¿no? Bueno, se habla también de Romeo Dubs, se ha hablado de varios jugadores, ¿no? Es verdad que el año pasado, por ejemplo, encontramos en Hollins, encontramos incluso lo de Diggs, ¿eh? Yo no descarto tampoco que Diggs vuelva, ¿eh? Lo que pasa es que Diggs probablemente está pensando en encontrar un contrato mejor, ¿sabes? Que lo que New England le pudiera dar. Y ahí es el problema, si es que nosotros jugamos siempre a ir de pobres. Y para seleccionar y para firmar algún jugador de estos, en esta época tienes que... Tienes que hacer lo que se hizo el año pasado con Milton Williams. Sí, Llegar, exacto, poner el dinero encima de la mesa exacto. y traerte al tío. De hecho, Milton Williams ha reconocido que no quería venirse a New England y que odiaba un poco a New England incluso, ¿no? O sea, que se vino por la Por la pasta. pasta. Se Por vino la por, pasta. se vino por la pasta, clarísimamente. Entonces, bueno, Sí. pues ahí estamos. Segunda pregunta. Lo de no rodear a Drake May, porque ya no solo es el receptor, ¿eh? No estamos hablando de... Porque yo también cuando hice el ejercicio firmé también running back y firmé tight end. El tight end lo hemos hablado. El no traer a otro running back, que ahora mismo estamos básicamente con dos y todo el resto
son jugadores que no pasan de training camp probablemente. ¿El no traer a otro running back, tú crees que es algo tan normal? ¿Lo No, esperabas? yo no, es lo que te estaba comentando, que yo echo de menos el que traigan a un running back, por lo menos para meterle en el comité de jugadores para tener más complemento, que es lo que era Gibson el año pasado, ¿no? Porque al final Gibson se rompe a mitad de temporada y se le echó bastante en falta a partir de la lesión. Emergió un poco Stevenson, que hizo una primera parte de temporada bastante decepcionante, pero la verdad es que luego el tío se rehizo muy bien. Pero yo creo que está muy cojo el cuerpo de running backs ahora mismo, está bastante cojo. Era una de las firmas que yo esperaba. Al renovar Brice Hall, que yo creía que era, y tú también, era el jugador que te gustaba, ¿no? Yo tenía un poco la esperanza de Travis Etienne, que es un tío que sale, bueno, un poco ahí por la puerta de atrás de Jacksonville, y yo pensaba que era el hombre por el que iban a pujar, ¿no? Pero también ha firmado ya. Mira, lo tengo en pantalla, te lo leo, no sé si lo ves. 29 Sí, millones se convierten en completamente garantizados el día 14. O sea, ahí está la presión sobre Filadelfia, ¿vale? claro. El que firme a este jugador se comerá ese, ese dinero, básicamente, ¿vale? Tiene un contrato, pues eso, salvaje. Firmó por 30 millones de media, básicamente, luego ya con 3 de... con 3 años, vamos, para compensar. Muchas gracias, Avise, por el Prime, tío. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Mira, Vidaurrázaga dice que sí, que para llegar a la Super Bowl tienes que pagar. Al menos yo creo que para las figuras clave, pero a mí me ha sorprendido. Y es verdad, lo pone él aquí también, que estamos todavía en año rookie de May, de González, etcétera. Es que dentro de 2 años te plantas con contratos de González de 30 y tantos al año, de May en 40 y muchos 50 o 60, y la ventana se cierra muchísimo, ¿sabes? Pero muchísimo, muchísimo. Yo esa parte no la llego a comprender, la verdad. El contrato de A.J. Brown es un contrato que el que se lo coma o el que se lo quede, no es como para pedirle 2 primeras rondas por él, ¿eh? Porque yo No, no, creo no, no. que. No, no, de hecho, ya te digo que al final tienen... Y ahora porque se ha ido calentando la cosa, ¿no? Pero acuérdate que hablábamos y se hablaba de que una tercera no estaría mal, una segunda no estaría mal de pagar por A.J. Brown, ¿eh? Porque es un jugador que son 29 para 30 años, con un contrato durísimo para el CAP, y que además es un tío que en Filadelfia está teniendo problemas, ¿no? Entonces, a ver, el hecho de que tanto es rumorología por los contactos que tiene, por la relación que tiene con Bravel, ¿no? Yo creo que dan tanto por hecho de que es el jugador a por el que vamos ahí, que es lo que le está encareciendo bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, un jugador como Brian Thomas Jr., el jugador yo es un jugador que se le han visto cosas buenísimas, y es un jugador joven todavía, porque yo creo que todavía está con contrato rookie, Sí, ¿no? Y sí. yo es un tío que por ese jugador, por ejemplo, a mí no me importaría dar por la 31, el número 31 de este año, ¿no? Tú das la primera ronda de este año y te estás llevando a un receptor top que ya tiene 2 años de experiencia en la liga, y no es como decir con el 31 voy a pillar al receptor que me caiga en el draft. Yo creo que no quieren dar una primera y por eso no está hecho, básicamente, ¿eh? La pinta que tiene es esa. Es verdad que es una diva y es verdad que, bueno, pues que no tenía, que digamos que no tiene tan buen cartel, pero al final es que lo drafteó Bravel, lo jugó Bravel en sus mejores años, los primeros años en Tennessee, que yo creo que fue una maravilla, y desde la salida de A.J. Brown, aquel equipo no volvió a dar pie con bola, al menos en ataque. Entonces, bueno, yo lo entiendo, pero
Pero bueno, que esto es lo que hay, que no hay, es que no tiene más historia y a lo mejor no estamos viendo movimientos grandes porque están esperando algo así, ¿eh? O algún GAR o alguna cosa que todavía no hemos visto, ¿eh? Ya veremos a ver. Se están tomando, es verdad, las cosas más tranquilas, pero bueno, es verdad que ya no queda tampoco grandes cosas. Grandes nombres. Bueno, vamos a ver. Ah, mira, Tua volverá otra vez a Madrid. Ha firmado con Falcons. Sí, eso ya lo habíamos visto. Tú a Falcons, otro de los movimientos importantes, por ejemplo, Mike Evans, que se va a San Francisco. San Francisco está apostando muchísimo por el ataque. Ha Sí, visto claro que lo de este año ha dependido un poquito del ataque. Hemos visto línea, Mike Evans también, o sea que están en ello, ¿eh? Trent Williams, hablan de que sale de San Francisco, no han llegado a acuerdo y que o lo van a cortar o lo van a tradear, ¿no? A lo mejor es bueno, puede ser un nombre importante de línea, ¿no? No, Trent Williams, Para estos días. lo que no sé es cómo estará De porque no físico. creo que se perdió el año pasado por lesión, si no recuerdo mal. Y no sé cómo estará, pero Trent Williams era uno de los mejores tackles de esta liga, está claro. Pay, vale. Pues, ¿qué es lo que, por ir cerrando un poco, porque es verdad que no hay tampoco mucha información, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué crees que va a pasar en en las próximas 2 o 3 días, vamos a poner? Pues mira, yo espero que se cierre. Tengo la esperanza de que ellos tengan su plan cerrado, de que los nombres importantes se les han ido de precio y que en estos 2 días se van a cubrir los huecos que hacen falta, pero yo creo que se van a cubrir los huecos tipo jugadores tipo Chason, como el año pasado, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O sea, jugadores que no están en primera fila, que no están en la punta del mercado, pero que se les puede dar una oportunidad y que te puedan cubrir esos espacios, ¿no? Sí creo que va a venir un receptor top. Tengo la esperanza de que va a venir un receptor top. Más que nada, o sea, habiéndose marchado Stephon Diggs y viendo que ese puesto hay que cubrirle. Y el tema de que no sepamos todavía Jalen Hawkins, Clevon Chesson, ¿cómo lo ves? A ver, es el típico jugador que se les ha dejado tocar la agencia libre y tú sabes que eso se ha hecho muchas veces. Sí, sí. Que se ha hecho muchas veces en New England, ¿no? Era método Belichick. Vete, prueba a ver y luego cuando vuelvas sabes que vas a tener el contrato que yo quiera encima de la mesa, no el que tú quieras, ¿no? O sea, eso, sabes que esa, esas cosas en New England se han visto muchas veces, ¿no? Y para mí que es lo que a un jugador como Chason, por ejemplo, que para mí es uno de los mira, por ejemplo, Tonga sí que ha encontrado su sitio, ¿no? Pero yo creo que Chason es un tío que si no encuentra nada volverá. Volverá porque el año pasado fue su resurgir, ¿no? Y el tío jugó a gusto y es un tío que ya tenía su sitio dentro de nuestra defensa. Y que además yo creo que se abre también la duda, yo si fuera jugador, de que no has funcionado en ningún sitio, de repente funcionas aquí y que te puede pasar un poco lo que pasaba con los jugadores con Belichick, ¿sabes? Que es que a lo mejor es un tema de entrenador, ¿sabes? Que te vas a otro sitio y se te acaba la carrera, ¿no? Que es verdad que ganas 3 millones más, que 3 millones lo estamos diciendo así como si fuera, ¿sabes? 2 bolsas de pipas y una de caramelos, que son 3 millones, pero que a lo mejor destruyes tu carrera, ¿sabes? Que se acaba. Entonces, Sí, porque es un jugador que ha aprovechado su segunda oportunidad. O sea, no sabe si va a tener una tercera, ¿no? Porque al final es eso. Es un tío que, como hablábamos, viene de una primera ronda de draft, que no fue capaz de cuajar en ninguno de los equipos donde ha ido y que el año pasado el tío tuvo buen rendimiento. Si ahora vuelve y coge el contrato que nosotros le pongamos y que no sea un contrato excesivo y que no esté sobrepagado, oye, bienvenido sea. Es un tío que el año pasado dio buen rendimiento. ya, yo prefiero que venga, pero que al precio adecuado. Si, no, Al precio adecuado, exacto. si estamos hablando de... Mira, nos dice Vida Rázaga, 60 millones para gastar y ahora ¿dónde los gastamos, no? Exacto.
Pues eso, es que yo creo, sinceramente, que quedan todavía firmas importantes. Tienen, o sea, de esos 60 millones es verdad que luego casi 20 los necesitas, que si el draft, que si el jugador no sé qué, que si lo practice squad, que si, bueno, o sea, casi 20 necesitas de... O sea, realmente esos 40 son relativos, pero algo yo entiendo que tienen pensado firmar, o dos, o tres jugadores al menos tienen pensado firmar. Recordaros que estábamos en, creo que eran 65, 66 jugadores, si no recuerdo mal. Si juntas y le metes 11, 12 que tenemos en el draft, más otros 7, 5, 6, 7 que cojan en Undrafted, más lo que firmemos de nuevo, es que prácticamente tampoco podían firmar mucho más allá de 4 o 5 jugadores en agencia libre. O sea, no era... La plantilla estaba ya hecha también. O sea que... Pero sí, yo me esperaba que gastaran ese... Al menos el cap, ¿sabes? Al menos el cap. Pero el dinero es el dinero, está claro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos hemos podido dejar por aquí? Yo creo que ya lo teníamos todo. Lo de Draymond Jones, yo creo, bueno, ya lo hemos hablado también, que va a ser, yo creo, el sustituto de Chesson, sin más. Eh, Vamos, no, yo creo que lo que nos queda por ver es qué pasa con la posición de tackle y guard, básicamente. Yo creo que tackle más en nombres secundarios, como Munford. ¿Qué pasa con los nombres principales que nos quedan, como son Chesson y Hawkins? Y yo todavía pienso que vamos a firmar Titan y receptor. Otra cosa es que probablemente no sean los nombres que algunos esperábamos, pero bueno. ¿Y no crees, por ejemplo, el año pasado se habló mucho del trade de Mayer, del Titan de Raiders? ¿No crees que se podría optar también por una opción de traer un Titan en trade? Sí, o sea, es posible, pero sí. O sea, no lo descarto, pero al final se hablaba también de Kamet, porque estaba teniendo una posición muy secundaria en Chicago. Yo creo que había opciones, ¿no? De Titans de estos que han perdido un poco opciones, ¿no? En los equipos porque ha llegado, bueno, pues el caso de Raiders que tú decías, o en el caso de Chicago también, Chicago. ¿no? Puede ser, no lo descarto tampoco, sí, podría ser un traspaso así de rondas bajas, y esas cosas se gestionan más tarde, es verdad, puede ser. El año pasado se escapó una clase de Titans, y es que han salido 3 4 que están titulares ahora mismo Ya. en la liga. El año pasado se escapó la opción. Esperemos que este año tengan algo en el punto de mira. Este año la clase no es mala, pero en rondas más adelantadas, yo creo. Pero bueno, es verdad que últimamente los Titans salen y acaban funcionando, que también es verdad que no era lo normal. Antes necesitabas un tiempo para hacerles funcionar. Bueno, es que seamos pacientes. Yo creo que además todavía queda noche, ¿eh? O sea que vamos a verlo, a ver cómo va funcionando. De momento se ha quedado esto súper tranquilo para New England después de los dos únicos movimientos al principio de la tarde. Y vale, es que tampoco yo creo que tenemos alguna cosa más que quisiera decir, Jesús. No, el Kansas, sabes que ha fichado a Walker, ¿no? Fue uno de los primeros movimientos Kenneth que hubo, Walker, sí. a Kenneth Walker. Le han pagado y le han pagado bien, sí, sí. Sí, y lo de Rams en trade, tío, están tirando por todo lo alto. Se están quedando con toda la secundaria de Kansas City, porque han tradeado por los dos corners que tenía Kansas. Me parece que uno lo han pillado en agencia libre y Mac. Y esa es una cosa que a nosotros, pues que ahora que tenemos que renovar a González, el contrato que le han dado a De McDuffie, McDuffie, uf, sí. se No ha lo puesto, marca. se ha puesto el kilo de corner igual que el crudo ahora. A treinta y tantos, sí, sí. A treinta y tantos. Tiene que firmar también. ¿Quién era? Ay, no me acuerdo. Tiene que firmar alguien este Sí, tiene año. que firmar Stingley, me parece que tiene que firmar Sí, creo que era Stingley, sí. y el de Houston.
Ya no me acuerdo, Eso, pero que eso yo creo que dependerá, sí. sí, que ha marcado McDuffie, ha marcado el camino y la Ha senda. puesto el listón. Sí, sí. Que se vayan preparando con González, la verdad. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues nada, seguimos, ¿no? Cuando en los próximos días haya alguna cosa más, ¿vale? Le daremos unos días a que esto se relaje y se calme. Si hubiera alguna cosa más importante, pues nada, volvemos mañana otra vez otro rato. Pero bueno, yo que normalmente es como, ¿no? Como la ola, ¿no? Primero llega, te pega y luego ya poco a poco queda un poquito de resaca, pero ya mucho menos. Ya es pillar la espumita, ¿no? Esta que deja la ola cuando vuelve. Exacto. Bueno, pues nada, tío. Jesús, muchas gracias y nada, Nada, vamos a ver. No hay que perder la esperanza todavía, pero bueno. un Venga, placer. Nos venga, vamos viendo. hasta luego, chicos.